Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en esta maravillosa sala de barricas de Pago de Carrabejas, al cual agradecemos enormemente que nos haya facilitado estas instalaciones para continuar con nuestros diálogos Innova, la iniciativa que llevamos desde Gestión a Proyecta. Así que muchísimas gracias, Juan. No, gracias a vosotros, un placer por la invitación, por haber participado aquí. Estoy encantado y también encantado de estar en esta sala maravillosa y la bodega que me está encantando, la verdad. Bueno, Juan, si te parece, por empezar, nos gustaría conocer un poquito más sobre tu trayectoria profesional tan interesante en el ámbito de la salud, de la sanidad, y un poco que nos cuentes sobre la evolución de esos retos personales y profesionales con los que estás trabajando día a día y vas evolucionando, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, yo estudié medicina aquí en Valladolid. Enseguida me interesé mucho por el sistema nervioso. Fue la parte de la carrera de medicina que más me gustó, desde los cursos preclínicos, primeros, segundos, sobre todo la neurofisiología. Y entonces decidí después hacer la especialidad de neurología y me fui a Barcelona, al Hospital Vall d'Hebron. Allí me hice neurólogo y ahí comencé una de mis líneas de investigación que todavía perdura, que es las enfermedades de las arterias del cerebro. Hice la tesis doctoral sobre esto y me dediqué cada vez más a los pacientes con ictus, dentro de la neurología, a la parte vascular, de las enfermedades cerebrovasculares. Y es a lo que me he dedicado tanto a nivel docente como investigador y que un poco me ha marcado también la perspectiva con la que veo el resto de los aspectos en medicina, ¿no? Entonces, trabajé en Vall d'Hebron durante 7 años, luego estuve 3 años en Can Ruti, en Badalona, montando el centro de ictus de allí, con el profesor Dávalos, y luego me surgió la oportunidad de volver a mi tierra a intentar replicar lo que yo había aprendido allí, intentar pues, desarrollar aquí un programa de ictus, intentar que el hospital clínico se acabase convirtiendo en un centro de referencia de ictus regional, que ya lo es, con todos los tratamientos, todos los medios diagnósticos, tratamientos, velando mucho por la calidad de la atención de los pacientes y haciendo pues eso, docencia, investigación. Volver a Valladolid me dio también la oportunidad de cumplir uno de mis grandes sueños, que era ser profesor de universidad. Y entonces, desde 2008, cuando llegué, fui primero profesor asociado, en 2015 saqué la oposición a profesor titular y recientemente, el año pasado, he sacado la oposición a catedrático, o sea que se ha cumplido muchos de mis sueños, pero el principal reto que yo tenía cuando estaba allí en Cataluña y veía lo que se estaba haciendo allí y un poco como aquí todavía faltaban cosas por hacer, pues intentar transmitir esos conocimientos, convertirlos en práctica y que pudiésemos salvar la vida y salvar el cerebro de muchas personas aquí en Castilla y León, en mi tierra, ¿no? Eso para mí ha sido pues, el motor de todo, ¿no? La ilusión. Y un poco, Juan, en ese motor, un poco uno de los elementos sobre los que reflexionas mucho, ¿no? Es sobre el nuevo paradigma en cuanto a los cuidados o la importancia de los cuidados o esa reorientación del cuidado de los pacientes, ¿no? y su impacto que tiene en el bienestar de las propias personas. Si nos puedes explicar un poco ese nuevo paradigma, ¿no? O sea, ese nuevo enfoque a nivel de cuidado que... Bueno, es un nuevo enfoque que evidentemente no es personal mío. Yo me baso pues, en lo que he visto, en mi experiencia, pero también bueno, pues, en lecturas, en corrientes que hay ahora de gestión clínica. Y bueno, el modelo que yo aprendí y en el modelo en el que he crecido es un modelo hiperespecializado y muy fragmentado, donde al paciente, yo creo que todos tenemos la experiencia que va dando saltos de sitio en sitio, recibe un conocimiento muy especializado que es necesario para curar determinadas enfermedades, pero le falta una atención integral. No solamente integral porque en lo que se refiere al cuidado de un órgano en concreto, sino también en cuanto al proceso de atención. Es decir, yo puedo estar enfermo del cerebro, puedo tener una manifestación clínica en un determinado órgano, pero soy una persona. Es decir, necesitamos un enfoque holístico, integrador, porque al final el cuerpo se compone de órganos y sistemas que están todos interrelacionados entre sí. Nada de lo que le ocurre a una parte del cuerpo es ajeno al resto del cuerpo. Entonces, este es el primer concepto de cuidado integral. Y el otro es
el cuidado fragmentado en cuanto al proceso de atención tal y como está diseñado, ¿no? Con un refuerzo permanente al cuidado agudo, a la hospitalización, a la atención urgente, que, a ver, salva muchas vidas, evidentemente, no se puede dejar, pero un poco falta la visión de que una enfermedad le sucede a una persona que tiene unos determinados condicionantes, que tiene un discurso vital, que en un momento determinado sufre una enfermedad y después del alta hospitalaria su vida sigue y sigue precisando cuidados, ¿no? Que eso es lo que llamamos, esto es el cuidado lifelong caring, que hay que pensar en esto, en qué determinantes tiene esa persona que le han llevado a enfermar y a enfermar así, es decir, qué hay antes, y luego el pronóstico de las enfermedades depende mucho también de lo sensibles que seamos a los cuidados post-agudos, ¿no? El espacio transclínico, que también hablamos es decir, no quedarnos solamente en lo espectacular de la fase aguda de las enfermedades, porque eso simplemente es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, cuidado integral se refiere a una visión holística de la persona, del ser humano, no centrado en el órgano del cual soy experto, soy especialista, y cuidado integral en cuanto al proceso de atención, que no puede centrarse únicamente todos los recursos o la mayoría de nuestra atención en la fase aguda, la fase de hospitalización. O sea que, Juan, de alguna manera es un cambio, ¿no? Del modelo más reactivo hacia un modelo más preventivo, más integral. Ahora me venía un poco la reflexión, es un poco como nosotros desde el propio modelo de consultoría, ¿no? Que viene una empresa y te traslada una problemática que muchas veces es lo que ellos perciben que es su problemática, y en ese caso tú como consultor, como profesional, tratas desde una visión más global, tratar de entender qué hay detrás de esa problemática, porque en ocasiones incluso lo que verbaliza ese cliente quizá es una parte muy pequeñita de lo que realmente es la problemática, ¿no? La esencia. Entonces, en ese sentido, ahí estaba detectando esa vinculación con la empresa. ¿Cómo, de alguna manera, ves tú esa vinculación con la empresa y la empresa entendida como un conjunto de personas que integramos una organización, ¿no? Ese modelo, digamos, preventivo en salud, ¿lo ves extrapolable en la empresa, en el mundo empresarial? Hombre, no sé, yo no soy empresario, aunque sí que realmente intentamos incorporar la innovación y estamos en permanente contacto con el mundo de la empresa. O sí que a lo mejor no digo cosas que sean con toda la propiedad debida o requerida, ¿no? Pero me parece que tendría que ver un poco con el proceso de planificación estratégica ante todos los retos que podáis tener, ¿no? Es decir, si no haces una planificación estratégica analizando bien todo el entorno, lo que decías, los condicionantes que puede tener ese cliente, etcétera, y si no estás enfocado al resultado, no solamente al beneficio que buscas como empresa, sino hacer un buen producto, es decir, tener un buen resultado que deje satisfechos a ambas partes, pues probablemente va por ahí, ¿no? O sea, en esa preocupación, vinculándolo a la salud, ¿no? Al final, en esa salud de la empresa, nosotros lo que vemos es que realmente hay un enfoque, o sea, nosotros lo llamamos que hay un propósito empresarial y que la organización realmente crea en ese propósito, no solo aquel equipo directivo que haya diseñado, sino que realmente lo veas dentro de la propia cultura, de los valores de la propia organización, ¿no? Sí. Claro, entendemos que esa interacción de alguna manera influye en la propia salud, ¿no? O sea, no solo física, sino mental, emocional, la propia gestión de los propios pacientes, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes contar de ese impacto, esa triple vertiente, ¿no? Salud, física, emocional, y cómo de alguna manera influye en el bienestar del paciente? A ver, viendo por ejemplo a pacientes con ictus, todas estas ideas se me fueran acumulando, ¿no? Por ejemplo, un paciente ingresa por un ictus, pero a las pocas horas ves que la afectación cerebral, la lesión cerebral, le desencadena un problema grave en el corazón o un problema grave en el intestino o una neumonía. Sabemos que determinadas zonas del cerebro, cuando se lesionan de forma aguda, le causan a la persona una inmunosupresión y se infecta. Entonces ahí piensas, yo no puedo quedarme solamente en el cerebro.
¿no? No puedo quedarme solamente en el cerebro. Para entender lo que le está pasando a esta persona, tengo que tener un enfoque general. Y en ese sentido, pues sí que el ictus es un buen vivero de este tipo de ideas que a mí me ha servido, ¿no? Para entender, por ejemplo, que después el ictus, la lesión cerebral que origina muchas veces acarrea problemas psicológicos importantes. Decías de las emociones, ¿no? El paciente se deprime y hay que atenderle también en ese sentido. Entonces, al final, la interacción entre el cuerpo y el cerebro, el cuerpo y la mente, que no son nunca más separados, sino que es lo mismo y está totalmente interrelacionado, hace que si no tienes una visión de esto integrado, realmente como médico vas a tener menos éxito. O sea, como médico, perdón, como profesional sanitario, entiéndaseme bien, como integrante de un equipo de cuidados sanitarios, ¿no? Entonces, esa es la visión que hay que intentar trasladar también a los alumnos de medicina, de enfermería, a todas las profesiones sanitarias. Por ejemplo, enfermería tiene mucho más esta visión del cuidado, mucho más aprendida que nosotros los médicos, ¿no? Y tenemos mucho que aprender de ellos en ese sentido. Por eso yo siempre intento pegarme a la parte de enfermería del equipo también, porque cada día aprendo mucho. Sobre todo esa vinculación emocional, ¿no? La vinculación emocional, ¿no? Es que al final el modelo cartesiano de separar el cuerpo y la mente, pues evidentemente ha sido bueno para algunas cosas, ¿no? Ha explicado parte de los avances científicos de nuestra época, pero realmente hay que volver para atrás, hay que deshacer esto. O sea, hay que volver a integrar y volver al pasado, volver a las medicinas tradicionales, a los griegos clásicos, los latinos, y a esto lo tenían muy claro. Lo tenían clarísimo, ¿no? Que mente sana en cuerpo sano en mente sana. Una interacción clarísima entre el cuerpo y la mente. Y cuando tienes una enfermedad del cerebro, te das cuenta de que todo se desestructura. Todo, ¿no? No es un problema cerebral, es un problema de todo el cuerpo, ¿no? Sí, de alguna manera, vinculándolo incluso con las propias organizaciones, ¿no? Muchas veces lo que se ve, nosotros ponemos el ejemplo de un iceberg, ¿no? O sea, la parte que se ve, que las organizaciones lo trabajan mucho a nivel de, oye, definir realmente esa parte de propósito, de qué queremos, de los propios procesos, algunas lo pueden tener más documentado, ¿no? Pero siempre hay una parte probablemente más profunda, o la realidad más profunda, ¿no? De todo ese comportamiento de las personas, sí, que de alguna manera constituyen la organización, que son quienes empujan la organización, esa parte de trabajo en equipo, esa parte de entender determinadas emociones de las propias personas, ¿no? O sea, muchas veces hemos visto que grandes organizaciones han diseñado muy bien la parte de arriba o hacia dónde quieren ir, pero quizá les falta ese componente de entender esa parte, ¿no? del cerebro, de cómo funcionan las emociones y cómo son las personas las que mueven de alguna manera todos los procesos en la organización. Pero en cualquier proceso, ahora que la digitalización está tan... lo oímos, lo leemos, esto en el ámbito de la salud, entiendo que la digitalización ha sido uno de los ejes de actuación más prioritarios, ¿no? Y un poco tú hablas de ese humanismo vinculado a la digitalización que se sigue manteniendo. Cuéntanos un poco la digitalización, cómo está impactando en el ámbito sanitario y cómo lo ves. Pues está impactando mucho y probablemente más tendrá que impactar. Como todo, tendrá sus vertientes positivas y sus vertientes negativas. Yo tiendo a mirar casi siempre más lo positivo que las amenazas, ¿no? Porque al final las amenazas, si las sabes gestionar bien, las puedes convertir en oportunidades y en cosas positivas, y eso también pasa en las empresas también, ¿verdad? Correcto. Pues la digitalización se puede ver como una amenaza en el sentido de que nos van a tratar robots, nos van a tratar algoritmos, no nos van a tratar personas, pero yo siempre hago la reflexión de que la digitalización está sirviendo para traer a la luz conocimiento sobre nuestro propio cuerpo y nuestro propio comportamiento, es decir, variables que pasan inadvertidas a los ojos del observador humano. Entonces hay mucha información que sale a la luz y que puede ser muy relevante gracias a la digitalización. Eso en cuanto al conocimiento humano. O sea, se puede utilizar para saber más de nosotros, o sea, para saber más de nuestro cerebro, para saber más de cómo interacciona el cerebro
con otras partes del organismo, ¿no? Tenemos hoy capacidad de, con la sensórica, saber la respuesta, por ejemplo, al emocional. Sabemos que nuestro cuerpo se entera mucho antes de las cosas que nuestra mente, ¿no? Esto lo sabemos gracias a mediciones que podemos hacer en la era digital que antes no eran posibles. Con lo cual, primero, nos da más información sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. Y luego, por ejemplo, a nivel del proceso de atención, dices, no, es que me va a tratar un robot. Bueno, pues nosotros hemos tenido una experiencia en ese sentido que nos ha cambiado la visión. Con la pandemia, ¿no? La pandemia diseñamos un proyecto que lo queríamos aplicar a pacientes con ictus, pero lo tuvimos que reorientar hacia la pandemia, de telemonitorización a domicilio, con un sistema, una plataforma online que recibía la información de los pacientes, que nos permitiría tener controlados a 100, 200, 400, 1000 pacientes, recibir la información en un dashboard, en una plataforma, tener en tiempo real cómo están esos pacientes. Y lo mejor que decían los pacientes es que eso les permitía sentirse que estaban controlados, que estaban cuidados las 24 horas del día. O sea, se sentían vigilados, a lo mejor más que con el protocolo habitual de que puedes llamar al médico. Sí, o ese contacto más directo, ¿no? Personal. Incluso. Exacto, con lo cual eso me ha hecho reflexionar sobre, ¿realmente era tan bueno el sistema anterior de cuidados? ¿Era tan humano? ¿O esto lo que está es reflejando que el modelo no era tan humano? Porque la persona estaba con estas necesidades y no se sentía cubierta, ¿no? Con lo cual, nuevamente, la digitalización aquí es una oportunidad para un cuidado más continuo y demuestra, en un proceso como este, que estaba primaria, que estaba emergencias sanitarias, que estábamos nosotros, demuestra que el centro es la persona, el paciente. Cuando el sistema de cuidados tradicional está muy centrado hacia los proveedores del cuidado. Hacia el equipo, hacia el hospital, hacia el servicio, etc. No es, o sea, lo repetimos como un mantra, el paciente es el centro, el paciente es el centro, pero no lo hemos llevado a la práctica. No lo hemos llevado a la práctica. A lo mejor es el centro los días que estamos con él, pero después... Yeah. Sí, es verdad que en ese proceso de digitalización, igual en muchas empresas hemos visto que las propias personas de la organización lo pueden ver como un enemigo, ¿no? Y cuando realmente la digitalización apoya a las empresas a trabajar mejor, tener más información, poder tomar mejores decisiones, explotar análisis comparativos e incluso permite a las propias personas de la organización a liberar tiempos. Correcto. Que muchas veces quizá esa parte de gestión del tiempo es lo que genera determinadas situaciones de estrés que te voy a decir, ¿no? O sea, cómo de alguna manera la propia neurociencia está analizando el impacto positivo de la digitalización en las personas, en la gestión del tiempo. O sea, por ahí, ¿cómo puede apoyar la neurociencia no solo a la salud, sino a la propia gestión empresarial? Bueno, a ver, saber más, ¿no? Lo que tú decías antes, de las emociones de las personas que trabajan en la empresa, creo que puede facilitar el identificar las barreras que impiden que esa persona tenga un rendimiento. No me gusta tampoco hablar de tanto de rendimiento, porque parece que solo somos máquinas de producir, ¿no? Pero que se orienta, que su comportamiento se orienta con lo que es bueno para la empresa, ¿no? Entonces, pues ahí entra mucho lo que volvemos a hablar otra vez del cuidado, ¿no? Personas que se sienten bien cuidadas, bien tratadas, sin amenazas en su entorno, con un entorno agradable, van a ser más creativas, más innovadoras y van a estar de mejor grado vinculadas al propósito de la empresa, ¿no? Vale. Es esto. Ahí una de tus frases que tenía yo anotadas, ¿no? Decías que necesitamos mejores cerebros para un mundo mejor. Como especialista de alguna manera en neurociencia, ¿realmente las organizaciones necesitan mejores cerebros para ser mejores? ¿O esa parte también que hemos visto de esa parte de gestión emocional, de no solo... O sea, ¿cómo entendemos desde la neurociencia? Esta frase hay que explicarla un poco porque puede parecer elitista, ¿no? Entonces no es así. El origen de esta frase es la plasticidad cerebral.
es la neuroplasticidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cerebro va cambiando. Se va, como decía Ramón y Cajal, podemos esculpir nuestro propio cerebro, hacerlo mejor o hacerlo peor. Esto, sobre todo cuando somos pequeños, ¿no? Pero siempre, durante toda la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendes una cosa nueva, generas nuevas conexiones, tu cerebro cambia, pero también cambia cuando experimentas un pensamiento agradable o desagradable. O sea, esto se sabe, ¿no? Que los niños que están expuestos a ambientes hostiles desarrollan cambios en la configuración de su cerebro que les hace probablemente cuando son luego adultos tener comportamientos menos sociales, responder peor, etc. Entonces, me refiero a esto, a mejores cerebros en el sentido de esculpidos o configurados de una manera que le hace a la persona sentirse mejor con ella misma y con su entorno, y ser más feliz. O sea, lo revelador es tener la idea potente, poderosa, es la neuroplasticidad, que tu cerebro cambia. O sea, nuestro cerebro está cambiando con esta conversación. Y para mí eso es una de las ideas más poderosas que he tenido y que más me han influido a lo largo de mi desarrollo como profesional y que espero que pueda desarrollarla más. Y de alguna manera es que también son cosas que vamos viendo en las empresas, ¿no? O sea, cuando van implantando cambios o como de alguna manera van generando el hábito, la repetición de ir cambiando, de ir acostumbrando, cambiando nuestros procesos, nuestro modus operandi. O sea, cómo podemos relacionar esa parte de hábito con neurociencia, con resistencia al cambio, ¿no? Una de las grandes dificultades que entiendo que nos enfrentamos todas las personas, ¿no? Esa resistencia que hay a los cambios. Imagínate en el ámbito empresarial muchas veces, ¿no? De siempre se han hecho las cosas de la misma manera, sí, y así se siguen haciendo, ¿no? Entonces, ese implantación de hábitos, ¿cómo podemos de alguna manera entrenar a nuestro cerebro y por tanto a las organizaciones? Esto es muy difícil, ¿no? Pero se resumiría en que si no cambias tú, suena muy del libro de autoayuda, ¿no? Pero si no cambias tú, no puedes pedir a los demás que cambien. Entonces, muchas veces eso, no, es que no puedo con ellos, no sé, ¿no? Lo típico. Y realmente muchas veces solo estás proyectando tu incapacidad para entender las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, para cambiar de verdad, para que haya una motivación de verdad que te lleve a cambiar, que yo creo que es lo más difícil para un ser humano, es cambiar, tiene que ser desde la emoción, tiene que ser desde el corazón. El sentido, desde las partes, no desde el corazón, desde las partes más emotivas del cerebro. Tiene que ser por ahí. O sea, de alguna manera podemos concluir que un poco esos cambios en las organizaciones serán cambios cuando realmente sean cambios de las propias personas, de la organización, ¿no? Correcto, si no, pues estarás forzado, estarás más o menos condicionado, ¿no? A una conducta determinada, pero no la sentirás como de esa manera auténtica. Eso es. Eso es un poco el gran reto, sí. Pues Juan, agradecerte un montón este tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho. Está muy a gusto. Muchas gracias. Gracias.